Muy bien. Y sobre el tema del Poder Judicial, está con nosotros esta mañana, el doctor Iván Sequeiros, que es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que anoche estuvo también en este evento, se tuvo que ir temprano, porque hay varios problemas con la justicia en nuestro país, y eso lo sabemos. Ayer estuvo el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados trayendo una inquietud al final del programa válida, y yo también lo decía anoche. A ver, el principio general es que los jueces tienen que hacer cumplir la ley, ¿ok? La ley tiene que ser cumplida por los jueces. Hay una ley que dice que el juez superior tiene que ganar el 90% de un supremo. Y no gana eso, pues. ¿Por qué? Porque no le gana al MEF. Entonces el MEF se sienta en la ley. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Van al Poder Judicial y ganan. ¿Y qué hace el MEF? Se sienta en la resolución judicial. Entonces, ¿qué se puede hacer frente? O sea, si el juez no puede hacer que cumplan ni siquiera con lo que la ley dice que le beneficia a él, ¿qué nos queda a nosotros? No nos queda nada. Señor Sequeiros, ¿cómo está? ¿Cómo está, Doctor? Rosa María? Buenos días. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, es un problema estructural del Estado peruano, porque no es solo que en el caso de los jueces no cumplen con la ley, sino también en muchos otros casos, inclusive en resoluciones administrativas que el propio Ejecutivo expide. Esto es lamentable porque, por ejemplo, resulta inaudito que el Estado sea uno de los principales litigantes ante el Poder Judicial y casi siempre pierde los juicios. Sí, se defiende pésimo. Y luego cuando el Poder Judicial exige que cumplan con esas resoluciones judiciales o cumplan con la ley, sencillamente no cumplen. Entonces estamos en un vicio bastante extendido. Digamos, al poder Ejecutivo no le da la gana de cumplir con las resoluciones del Poder Judicial. Tanto así que es continuamente demandado. Y además, en todo lo que es indemnización por daños y perjuicios, en todo lo que es pago de soles, en todo, el Estado paga cuando le da la gana. Bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad? Como bien decía, tenemos que madurar, tenemos que empezar a asumir las responsabilidades que nos corresponde. Tengo entendido que hace unos días se destinó en el proyecto de presupuesto de la República, por ejemplo, un monto de dinero para cubrir las obligaciones que tiene que cumplir el Estado, lo cual ya es un buen paso. Pero esto tiene que ser más intenso porque el Estado tiene que dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales. De vez en cuando me llama alguno que cree que le van a devolver el FONAVI, por ejemplo, ¿no? Te digo, mire, señor, a los bonistas de la deuda agraria que tenían bonos, papeles emitidos por el Estado, hace 40 años que no les devuelven nada. A las viudas de los policías y de los militares con acciones ganadas en el Poder Judicial, no les dan sus indemnizaciones hasta el día de hoy. No les dan nada. Yo digo, la otra es deroguemos las leyes, pues. O sea, deroguemos la ley donde dice que ustedes tienen que ganar el 90% como Congreso Supremo. Quisieron derogarla, ¿eh? Bueno, deróguenla, pues. Por lo menos es más sincero. Quisieron derogarla. Lo cual sería mucho más grave porque nos van a someter el tema de las remuneraciones de los jueces a decretos supremos que puedan salir del Ejecutivo. Claro. Entonces nos controlan todo. Bueno, yo decía ayer, ¿no? Quien controla la plata tiene el poder. Eso es cierto. En la administración pública es así, ¿eh? Quien controla la plata tiene el poder. Eso no quiere decir que los abogados sean buenos administradores, pues son pésimos administradores, y por eso es que la Corte Suprema no debería administrarse a sí misma, sino contratar gente especializada en gerencia pública. Pero al margen de eso, ¿qué hacemos, doctor? Ustedes se han declarado sala plena permanente. Estamos precisamente tratando de advertir que hay que cumplir con las obligaciones legales, y básicamente la sala plena, ojo que es a nivel nacional, es con el propósito que se brinde el presupuesto que requiere el Poder Judicial. Este año se ha proyectado el presupuesto del Poder Judicial acá tengo las cifras, en 3.471 millones. Es el proyecto que ha presentado el Poder Judicial, debidamente sustentado según los gastos que debe realizar, y el Ejecutivo le ha dado el visto bueno solo a 1.439 millones, lo cual significa 2.000 millones menos. Y esto de los 1.439 es el presupuesto similar al del año 2013. Pero lo que me dijeron a mí que para el aumento habían 87 millones presupuestados. No, ese es tema aparte, por supuesto, claro. Eso estaba debidamente presupuestado. Y no se los han girado
Nunca. Nunca se nos dio ese Entonces, dinero. ¿para qué lo ponen en el presupuesto? No, y el presupuesto es ley. Y lo curioso es esto, el Ejecutivo a través de Economía y Finanzas dijo, vamos a consensuar con el Poder Judicial para cumplir con lo que dice la ley en parte. Escúcheme, a mí se me acaba con una idea. Es un poquito avesada, un poquito, tal vez... Si lo meten preso al ministro de Economía por incumplimiento de la ley. Lo que está ocurriendo en este momento es que las cosas van en ese camino. Lo van a meter preso. Porque ya se está notificando a Economía y Finanzas para que cumpla con las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por eso, pues. Bajo apremio, inicialmente de multa y luego de destitución. Ya. Y si persiste el tema, ya viene la denuncia penal. Pero no se demoren Ese es el tanto. camino. El tema es que las cosas judiciales siempre van lentas. Yo no puedo creer, le digo, mire, en una democracia, el juez es la última palabra. No es la primera, es la última. La primera es la ley, ¿no es cierto? La segunda es su ejecución, y la tercera es el juez. Si el juez es la última palabra, el día que a un ministro de Economía lo lleven un día a la carceleta, se acabó la discusión. Un día a la carceleta por no pagar lo que tiene que pagar porque lo manda la ley. Ahora, si el ministro de Economía dice no tenemos plata para pagarlo, perfecto, entonces vamos al Congreso y deroguemos la ley. Absolutamente comprensible. Y así fue durante los primeros 10 años de la vigencia de esta ley. Nos decían no hay dinero y efectivamente no había dinero. Pero Estábamos en métanlo crisis. preso. Estábamos en crisis, pero ahora ya no estamos en crisis. No, ya lo sé, doctor, pero no se puede poner en la ley cosas que sean derechos expectaticios, ¿no es cierto? Es ridículo, así no se puede legislar. Entonces el ministro dice, esa ley no se aprueba. Ministro, perfecto, esa ley me la deroga, porque yo no voy a ir preso, perfecto. El tema es pero que lo ahora... que no se puede es mantener leyes, resoluciones del Tribunal Constitucional, resoluciones judiciales perdidas en el sueño de los justos. Y que nunca se cumplen. Y que nunca se cumplen. Así es. Igual, el Ministerio de Defensa no paga indemnizaciones a las viudas. Bueno, el señor Ministro de Defensa, lo que quiero muchísimo, bueno, se lo llevan 2 días a la carceleta. A ver si no va a lograr que el mes le suelte la plata. Esos son los extremos a los que se tiene que llegar y eso no es recomendable en un país que se considera serio. Perdón, eso es lo que la democracia dice es la solución, ¿ah? Eso es lo que debería ocurrir. Esa es la solución democrática. Es decir, si el Ejecutivo se niega a entregar el dinero que la ley ordena, es decir, que la representación popular, el Congreso ha establecido, es el que tienen que otorgarte, siendo el Congreso una entidad que no tiene iniciativa de gasto y que la iniciativa la tiene el propio Ejecutivo, que se ha comprometido a dar ese dinero, entonces o formula bien su presupuesto, ¿no es cierto?, o va preso por no cumplirlo. Las consecuencias tendrían que ser esas. Yo sería muy mala jueza. Me dedicaría a incendiar la pradera. De repente sería una juez muy rígida, una jueza muy severa. Se metería preso al ministro de Economía. Pobrecito mi amigo Luis Castilla. Pero de verdad, es que no es razonable. Porque pasa una cosa, doctor. La gente no confía en el Poder Judicial porque el Poder Judicial no es efectivo. Ganar una sentencia no significa nada. Así es. Nada. Ni siquiera los judiciales ni siquiera pagan las reparaciones civiles. El tema es el siguiente, cuando sale una sentencia judicial, la ejecución de esa sentencia tiene que ser apoyada por el Ejecutivo. Así es. Tiene que ser apoyada con los policías, en fin, los con el medios auxilio de la fuerza tenga, pública. con todos los auxilios que tenga el Ejecutivo. Entonces, cuando los jueces reclaman este auxilio, sencillamente no hay auxilio. Entonces, el juez motu propio no puede ir a ejecutar una decisión. Así es. Entonces, usted tiene un desahucio, un desalojo, tiene que recuperar su propiedad. ¿Qué tiene que hacer? Pagar los policías usted. O los propios litigantes que han ganado tienen que pagar su propia seguridad para poder ir a sacar el desalojo. Eso es clamoroso, ¿no? Es una barbaridad. Declararse, miren, a ver, para que entienda nuestro público, los jueces no tienen derecho a huelga. No. Lo prohíbe la Constitución, muy bien, todo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, vamos a estar en sala penal. En sala plena. En sala plena permanente. ¿Qué quiere decir eso? Nos reunimos todos los vocales. ¿Qué es la sala plena? El órgano de máxima deliberación de cada instancia que delibera sobre temas de interés. Bueno, ahí los dejo porque tengo que irme a Iroes. Bueno, ustedes acaban de ver la primera consecuencia pública de, entre comillas, la huelga de jueces. ¿Por qué han suspendido la audiencia de Fujimori? Porque los jueces están en huelga, pues. Se llama sala plena. Entonces van, asisten, vamos a tener que posponer porque nos encontramos en sala plena. ¿Qué es sala plena? Estamos todos reunidos deliberando materias importantes del futuro judicial. Ya está, no hay audiencia. Esta vez no es por culpa de Fujimori.
¿ya? Es porque los jueces del Perú están en una huelga encubierta y el Ministerio de Economía y Finanzas no dice nada. Por Dios. Ahora, no es la primera vez, ¿eh? En el 95 estuvieron 33 días, ¿no? Así es. En sala plena. Toma ahí, mientras. Ahí es que se logró un bono, ¿no? Ahí se logró un bono. No, del pero, porque lamentablemente es verdad, pues la gente te dice, oye, el Ejecutivo no entiende por las buenas. Hay que presionarlo mucho, hay que exigirle mucho, No, hay que además, ponérselo las cosas ya de forma cuadriculada. Claro, el ministro tiene el derecho de antejuicio, pero el director general del presupuesto y de Tesoro Público no. Entonces, con que se meta preso al director de Tesoro, pues. ¿no? Sí, los apremios van contra los funcionarios altos del Ministerio de Economía y Finanzas. También, obviamente. Un viceministro no tiene, el viceministro de Hacienda, me van a odiar, ¿ah? Pero el viceministro de Hacienda no tiene, no tiene. Solo el ministro. Entonces, pues, o sea, no puede ser, de verdad. Y la verdad es que si tuviéramos un poder judicial firme, duro, que sea verdadero poder, otro sería el panorama. La tendencia va hacia a ese lado, ¿no? Te estamos tratando de fortalecer la independencia de los jueces y los jueces que están comprendiendo paulatinamente el poder que tienen. Entonces, en los próximos meses, semanas, años, van a tener que radicalizar sus potestades y establecer o hacer ejercicio de las coerciones que la ley le faculta, ¿no? Si en 10 días los altos funcionarios del MEF no les pagan lo que estaba presupuestado para este año, ustedes van a pasar a un esquema de multa, ¿no es cierto? Que es lo que corresponde. La ley dice sucesivamente, primero se apercibe con multa, luego se apercibe con destitución y finalmente, si no se cumple, viene la denuncia penal. Ya, ¿eso puede demorar un mes más o menos? Tal vez un poco más. Háganlo rapidito porque se trata de su plata, pues, ¿no? ¿Podrían hacerlo un poco más rápido? Sí, se va a hacer dentro de los caminos o los términos que establece la ley. Vacaciones, después ya todo se malogra. Tratamos de hacer las cosas bien para que después no haya inconvenientes procesales. Ese es el tema también. No creo que los vaya a ver porque ustedes son los mismos que juzgan la historia, o sea que... El tema es que nosotros jugando tampoco podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino siempre respetando lo que mantiene la ley, ¿no? Ay, ay, ay. La verdad es que tendrían que hacerlo no solamente por ustedes, ¿no? Eso es lo que yo creo. Es un tema estructural del Estado, es un tema de principios. Por toda persona que haya pasado por el Poder Judicial y que el Estado le deba plata. Toda persona. Policías, militares, temas de derechos humanos. Sobre todo ancianos que reclaman sus pensiones. Pensiones. Todo aquel que haya pasado por el Estado y el Estado no le quiera pagar hoy, ¿no es cierto? O que se lleve una transacción extrajudicial donde te fijen un cronograma o que te metan preso. No hay dos. El tema es que en ocasiones se comprometen a pagos mínimos mensuales. Yo conozco el caso de un ex juez de la Corte Suprema, me dijo el doctor César Fernández al que le deben pagar sus pensiones y le pagan 200 soles mensuales. El doctor Fernández Arce me contó anoche que luego de 30 o 40 años de servicios a la Corte Suprema, al Poder Judicial en su conjunto, le hizo toda la carrera judicial, 30 o 40 años de servicio, le correspondía una liquidación de, por decirles, 60.000 soles. Eso era todo lo que iba a recibir. Muy bien. Y le dijeron que le iban a dar 80 soles mensuales. Así es. Y como que el doctor ya está un poquito mayor, ¿no? O sea, como que no la va a ver. Esa es la realidad de mucha gente. Así es. Esa es la realidad de mucha gente. Entonces yo entiendo que, claro, un cambio radical de aquí para mañana deja al Perú sin presupuesto público, porque la cantidad de cosas que debe el Estado. Pero mira, como yo le digo a la gente, si no tienes plata, no te endeudes, pues. Claro. Entonces, si el Estado peruano no le puede pagar una pensión o una indemnización de vida, ¿no es cierto?, a un militar o un policía, que la deroguen, pues. Si no le puede pagar a ustedes el 80% o el 90% del sueldo de un supremo, que les paguen pues el 60 y el 50, pero que sea verdad. Lo que tú no puedes tener es un derecho expectaticio que es falso, porque ¿sabes qué pasa? Toda la legislación se falsea. Se vive sobre una mentira, ¿no? Así es. Una mentira legal. Eso es lo peor. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier ciudadano. Atroz. Y yo le decía ayer, doctor, que otra cosa que le puede pasar, lo peor que le puede pasar al poder ciudadano, y no me van a dejar mentir mis oyentes, es ir al Poder Judicial. Eso es verdad. La gente le tiene pánico al Poder Judicial. Además, acá ustedes han visto cómo el periodismo siempre dice, ¿y usted piensa denunciarlo? Por supuesto.
Y es una forma ya de meter miedo al otro. Claro. O sea, el Poder Judicial no es un sitio donde tú obtienes justicia, es un sitio donde obtienes pavor, ¿no? Una vez el general Mora me decía, yo lo conté anoche, y es verdad, decía, pero general, hombre, le decía, un proceso no es una cosa tan grave. Ah, no, me dijo, yo prefiero estar en el campo de batalla, ¿no es cierto? De verdad, en la trinchera, con el enemigo rodeándome, con las balas sobre la cabeza y ya perdiendo la vida, herido, antes de ir al Poder Judicial. Le dije, pero es exagerado. No, así de grave. Y era porque yo le comentaba que los procesos de derechos humanos finalmente eran procesos, se afrontan, se resuelven, ¿no? Los procesos judiciales son en ocasiones tortuosos, eso es verdad. En ocasiones no. Porque las normas procesales requieren eso. Las normas procesales están diseñadas para eso. Queremos aligerar todo eso, queremos superar todo eso, queremos que entre en vigencia el nuevo Código Procesal en Lima. ¿Por qué no entra? Porque no hay plata. Porque no hay plata, pues. Sencillamente. ¿Y por qué no hay plata? Porque no hay voluntad política de dar la plata para que las cosas funcionen mejor. Ahora, ayer usted se fue temprano, pero sí hay que reconocer que hay cosas que han cambiado. O sea, el proceso laboral y el proceso penal, donde se ha implementado el nuevo sistema, hay un cambio radical. Pero le dio ganas de esto. Se reparó el aire acondicionado. No puedo creerlo. Ahora comienzo a estornudar. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué están esperando entonces ustedes? Mañana para la huelga, ¿no? Claro, entre comillas, hoy día porque no huelga. Hoy día. Mañana empezamos a trabajar, ¿no? Ya. Y si no hay respuesta, ¿la huelga continúa? Vamos a ver de aligerar los mecanismos coercitivos que tiene el Poder Judicial. O sea, si en 10 días no hay respuesta, vamos a tener que apercibir para que se destituya a algunos funcionarios de Economía y Finanzas. Eso está en manos de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial. Son ellos los demandantes en ese caso. Me parece, ¿sabe qué? Muy bien. Eso no me da mucha pena por mis amigos en el MEF, pero la verdad es que no se puede estar tomando el pelo a la gente. Además, la asociación está acudiendo a organismos internacionales, lo cual ya es mucho más vergonzoso, porque estamos confrontando al Estado contra el Poder Judicial o el Poder Judicial contra el Estado por la falta de cumplimiento de resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional. Mire, meta a los presos. En una semana se arregla el problema y lo sueltan, no hay ningún problema. La última consecuencia tiene que ser esa. Claro. La última consecuencia tiene que ser esa. Y en nombre, le digo, no solamente de ustedes, evidentemente que tienen todo el derecho, en nombre de las viudas, en nombre de miles de peruanos que están esperando que el Estado les pague su plata. No pueden convertirse las resoluciones judiciales en meros documentos a los que mucha gente le ha puesto inclusive marcos. Sí, pues. Porque no se pueden ejecutar, porque la ejecución está en manos del Ejecutivo. Y no nos proveen de los fondos necesarios para poder ejecutar, de los mecanismos de auxilio para poder ejecutar. Qué barbaridad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Iván Sequeiros. Esperemos pues que en el Poder Ejecutivo haya alguna capacidad de escucha. Señor presidente, sus funcionarios del MEF van a tener que ir buscando otros porque estos los van a meter presos, ¿no? Y al señor Castilla lo mandarán al poder legislativo para que le hagan antejuicio. Pero por flagrancia, y esto es flagrante, se podría pasar su nochecita en la carceleta, por lo menos 24 horas. O sea, es bien grave. Ustedes no se dan cuenta de lo grave que es que unas 31 salas plenas del Perú decían no trabajar. Es gravísimo. Y aquí eso no está ni siquiera en la última línea del último periódico de Lima. En España, el Poder Judicial paralizó 2 horas. Inmediatamente el Ejecutivo lo atendió. 2 horas. 2 horas. Fue suficiente para que el Ejecutivo tome nota del asunto se ha dado cuenta. Y le preste atención. Yo empecé mi intervención anoche señalando este tema. A mí me parece gravísimo. Pero como que no se han dado cuenta de que el Poder Judicial puede meter presa a toda la alta dirección del MEF por no hacer lo que la ley dice que tiene que hacer. Y que ahorita están, entre comillas, en sala plena, ¿no? Huelga. Huelga de las 31 salas plenas del país. O sea, Fujimori no puede tener su audiencia. ¿Ya? Así de claro. A ver, Ollanta, escucha, ¿no? Como dicen acá, estamos en pie de lucha. Vamos a la pausa, regresamos con la...